están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Que Sabe Sabe, donde resolvemos esas dudas, chambonadas o casos técnicos que puedan ustedes tener y nosotros resolver. El día de hoy vamos a estar hablando de errores en las boquillas, o de pronto como lo podemos mencionar como patologías de boquillas, Luis. Así es, así es. Listo. Que suelen suceder en las casas y son dos. Entonces, uno es que se pueda desprender la junta y el segundo es que la junta haya momentos en los que vaya cambiando de color. Es decir, si tenemos de pronto una junta gris que en algunas partes se vea como un gris claro, mientras que en otros lados se vea como gris oscuro. Entonces, para eso, pues ya lo mencioné, pero tenemos a Luis, que es nuestro experto, y vamos a empezar entonces a hablar. Luis, primero que todo, aterricemos el concepto de qué es una junta. Exactamente. Bueno, la junta, como digamos, para tener un concepto, la junta es aquel material que cae o está entre baldosa y baldosa, esa pequeña línea que muchas veces de color blanco, beige, en el mejor de los escenarios ya podemos utilizar esos colores bastante interesantes que encontramos en nuestra carta de colores de Concolor. Claro que sí. La junta es ese espacio que existe entre baldosa y baldosa, es ese material que colocamos entre las baldosas que obviamente en algunos casos, Andrés, es de color blanco, es de color beige, y en el mejor de los escenarios pues ya lo encontramos en esa gama de colores. Ya tenemos 22 colores disponibles en nuestra línea de Concolor y que básicamente es obligatorio, Andrea. Esto es un tema ya estructural, esto es un tema que es necesario para obviamente el buen desempeño de un revestimiento, dejar esos espacios. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Y según lo que tú nos decías al principio, es que estas juntas tienden a tener ciertas patologías, vamos a llamarlo así. Sí. Y es cuando, digamos, la junta no se desempeña como yo creo o como yo quiero que lo haga. Una de las patologías que tú nos decías o nos mencionabas era ese tema de cuando la junta se empieza a desprender. Entonces, básicamente esto tiene una simple razón de ser, y es cuando yo voy a emboquillar. Ejemplo, ya yo tengo un revestimiento instalado, apliqué la boquilla por primera vez, pero por ende razón en ese momento, pues yo quise cambiarla del color, quise hacerle un mantenimiento, procedí a retirarla y voy a aplicar una boquilla o una fragua nueva. ¿Qué sucede en este caso? Muchas veces, cuando, digamos, si los componentes de las boquillas no son compatibles, la segunda boquilla, la que me va a quedar arriba, no va a tener una buena adherencia sobre la parte de la boquilla que tal vez me quedó de fondo. Sobre la anterior. Exactamente. Entonces, pues en este orden de ideas, Andrea, la mejor recomendación es utilizar una herramienta, en este caso de Rubí, que se llama rascador de juntas, ¿ok? Que en este caso ya lo tenemos tanto manual como eléctrico. Es verdad. ¿Ok? Y estas herramientas lo que nos van a ayudar y nos van a facilitar es todo el proceso de quitar toda y retirar toda esa boquilla. Lo ideal es quitarla hasta el sustrato, hasta que llegue directamente hasta el pegante del producto, para poder hacer nuevamente una aplicación del mismo y que todo el material que yo voy a aplicar sea completamente nuevo. Ya con esto yo estoy garantizando que pues ese producto va a tener una buena adherencia y una buena resistencia sobre tanto el sustrato como tal, que es el espacio que queda en la junta, como adherirse a los revestimientos. Claro que sí. Algo también muy importante es que tenemos que tener presente la cantidad de agua que le echamos al Concolor, ¿cierto? Así es. Es más, hay que tener en cuenta que el Concolor, digamos, dentro de su composición es un mortero. Y al ser un mortero hay que respetar ese tipo de cosas. Dos cosas muy importantes es el tiempo de secado, pero también la dosificación de agua. Entonces, ¿qué pasa si yo a un mortero le aplico más agua de la recomendada? Básicamente él pierde resistencia, estoy generando un producto más rígido. Y recuerden, todos los días los revestimientos se están moviendo, por eso es que debemos dejar esa junta. Entonces, si yo tengo una fragua, o en este caso una boquilla muy rígida, con ese movimiento del revestimiento van a empezar a chocar, y como es muy rígida, valga la redundancia, se van a empezar a desprender, y por eso que tenemos esos problemas. Claro que sí. Ese entonces sería como el primer caso, y el segundo caso es cuando tenemos una boquilla que va cambiando de color. ¿Eso por qué pasa? Ok, bueno, en este caso, André, básicamente es netamente por humedades. Ok. Ahora, que se pueden presentar varios casos. Uno de los casos más comunes es cuando yo voy a aplicar esa fragua o esa boquilla y en el sustrato ya hay una humedad preexistente. O sea, ¿cuál es la recomendación en este caso? Validar primero, resanar esa junta, resanar, la humedad que está en ese sustrato,
¿ok? Resanar esa humedad y luego hacer el proceso de emboquillado. Eso es una de las razones por la que se puede generar después de seca la boquilla esos cambios de tonalidades, que cuando por ejemplo tengo un gris, pero en algunos casos que ya cuando está seca queda un gris claro, pero en otro espacio puedo encontrar un gris más oscuro y ambas están secas. Eso Claro, sucede. sí. Y lo otro que también sucede, tengo entendido, es que cuando enchapamos, se puede decir o se dice a veces que hay que esperar 24 horas, pero hay un error que pasa y es que cuando empezamos a enchapar a las 9 de la mañana, 8 de la mañana, pues empezamos como en una parte, pero cuando terminamos ya no son las 9 de la mañana, ya ha pasado mucho tiempo. Entonces cuando decimos a las 24 horas, ese pedazo de enchape que fue a las 9 de la mañana, a las 24 horas del día siguiente, seguían las 9, ya está seco, pero el pedazo que terminamos no a las 9 de la mañana, sino a las 5 o 6 de la tarde, pues claramente no está seco porque no le han pasado las 24 horas. Exactamente. Entonces, mira, ¿qué es lo que está pasando ahí? Recuerden que también es importante dejar y respetar esos tiempos de secado, o sea, desde digamos, el pegado de la baldosa con el pegante hasta ese proceso de fraguado que todos sabemos, o si los que no lo conocen, debería ser de 24 horas. Entonces, ¿por qué se esperan 24 horas? La idea es que cuando yo pego el enchape, listo, tal vez yo por el borde, si yo miro, ya tal vez el pegante está seco, pero en el centro de la baldosa todavía está húmedo. Entonces se esperan o se requieren esas 24 horas para que toda esa humedad que está hasta en el centro del enchape salga a través de esos espacios que yo dejé para aplicar la junta o para aplicar la boquilla, y pues ahí pueda salir esa humedad. Si obviamente yo no respeto ese tiempo y como lo dijiste tú, supongamos ese enchape que yo pegué a las 6 de la tarde y al día siguiente voy a las 9 de la mañana a comenzar a emboquillar y emboquillo ese que terminé en horas de la tarde, no va a tener las 24 horas en las reglamentarias o necesarias para que hubiese podido salir toda esa humedad, y en el proceso de secado de la boquilla, como hay humedades distintas, me genera esos cambios de tonalidad. Entonces, pues en este caso, Andrea, sí es muy recomendable que se esperen o se garantice que cuando yo vaya a aplicar la boquilla en un área, ya todo el área tenga como ese proceso de secado de al menos 24 horas para hacer pues esa aplicación de boquilla como tal. Claro que sí. ¿Qué tips les podemos dar entonces a nuestros expertos y a todas las demás personas que de pronto empíricamente les gusta aprender un poco más para que no pasen alguna de estas dos patologías? Ok, para el caso de la primera, lo más importante es que si voy a hacer un mantenimiento, o sea, que si por X razón, supongamos, es que yo tengo un piso de X color, yo apliqué en su momento una boquilla, pero hoy me di cuenta que con el otro color combina mejor. Yo puedo cambiar yo puedo cambiar esa boquilla de color. ¿Qué es lo que debo hacer? Debo raspar, debo sacar toda esa boquilla que ya está instalada, ¿ok? Para aplicar la nueva fragua, o la nueva boquilla. Ahora, si yo no hago eso, puedo correr el riesgo de sufrir esa primera patología, que es cuando se empieza a desprender como tal. Claro, ¿Okay? que sí. Algo también que me parece muy importante mencionarlo es que nosotros también en nuestras casas cometemos un error, y es que cuando empezamos a lavar con detergentes muy abrasivos, también vamos haciendo que la boquilla vaya perdiendo como esa durabilidad, ¿no es así? Así es. Entonces, bueno, en este caso siempre hay que entender que en el mundo de la boquilla existen dos grandes tipos. Están las boquillas base cemento, que son todas esas boquillas generalmente en polvo, y luego encontramos las bases epóxicas, que son aquellas que están compuestas por una base y una resina. ¿Qué sucede? Toda boquilla, por ser cementicia, es porosa. Y al ser porosa, ¿qué es porosa? Que tiene unos pequeños huequitos que por ahí absorbe todo ese tema y se puede filtrar el agua. Entonces, ¿qué sucede? Si esa boquilla, a medida que vaya absorbiendo agua, obviamente se va deteriorando. Ahora, ¿cuál sería como esa recomendación para que eso no me pase, Andrea? Ubicar la boquilla adecuada. Por ejemplo, en el caso de Concolor, nosotros tenemos junta estrecha, que es una boquilla cementicia muy básica. Luego tenemos ese Concolor Max, que ya es una boquilla que es hidrófuga, al igual que la junta estrecha también es hidrófuga, o sea que repele manchas de agua, pero en el caso del Concolor Max, ya esto es una boquilla oleófuga. ¿Qué quiere decir? Que repele no solamente manchas de agua, sino manchas de aceite. Entonces, ejemplo, el salpicadero en una cocina, que va a estar expuesto a mucha limpieza, con mucha agua, yo puedo ahí en ese momento aplicar no una junta estrecha, sino aplicar una Concolor Max. Y ya en casos mucho más extremos, donde yo requiera una boquilla que sea 100% impermeable, lugares que van a estar expuestos a mucha lavabilidad, como un ejemplo, un quirófano o temas de inmersión como una piscina, ya así irme por una boquilla epóxica, que es una boquilla 100% sellada, es una boquilla 100% impermeable, y obviamente sí va a tener la resistencia necesaria para esa abrasión o esa limpieza a la que va a estar expuesta. Claro que sí. Y entonces, los tips
para nuestra segunda patología, que sería el cambio de color en la boquilla. Ok, en este caso garantizar que el sustrato esté completamente seco. O sea, o mejor dicho, que si ya yo apliqué el revestimiento, instalé el revestimiento, garantizar que al menos hayan transcurrido las 24 horas. ¿Para qué? Para yo poder aplicar la boquilla y garantizar que ya toda esa humedad que tenía el sustrato por la parte interna pudo haber salido a través de la junta. Pero entonces serían las 24 horas después de que yo enchapé la última baldosa. Exactamente, o sea que toda el área ya tenga 24 horas o al menos 24 horas de haber secado completamente. ¿Para qué? Para que obviamente yo pueda instalar ese producto. Entonces ya saben, llegan todos estos tips que a nosotros nos llegan como dudas técnicas, pero que a la final les sirven a todos ustedes para que no les pase. ¿Cierto, Luis? Sí, la idea es que, digamos, agarren todos estos tips, todas estas recomendaciones para evitar, como dicen por ahí, esas chambonadas, esas metiditas de pata por ahí, y realmente que esos trabajos que vayamos a hacer, bien sea de manera profesional o de manera muy empírica, igualmente obtengamos en cada uno de ellos unos excelentes resultados. Claro que sí, esto fue otro capítulo de El que sabe, donde resolvemos esas dudas técnicas, chambonadas o casos técnicos que puedan aparecer en el mundo de la construcción. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo, muchas gracias a Luis también por estar acá, los esperamos en un próximo episodio. ¡Chao! Chao, hasta luego.